Muy buenos días, hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista, difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si en esta mañana pudiéramos abrir nuestra Biblia y abrir el libro de Romanos capítulo 10. Capítulo 10. 10 y leemos versículo de 8 al 11. Dice la palabra, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Muy buenos días, amados hermanos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me alegro estar nuevamente entre todos ustedes. Bienvenido sean todos ustedes. Amados hermanos, el tema de esta mañana es titulado Cuando fui salvo. No sé, ustedes, pero yo en lo personal siempre me pregunto, ¿qué sucedió cuando fui salvo? ¿Y cuál es mi nueva relación con Dios? Amigo, tu decisión de confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal es la decisión más grande que podrías haber tomado. Sin embargo, es muy poco probable que entiendas el verdadero significado de lo que ha sucedido en tu vida. El propósito de este sermón es explicar brevemente qué sucedió y cómo tu decisión ha afectado tu relación básica con Dios. Primeramente, hermanos, daremos algunos versos, algunos libros, y cuando usted tenga tiempo, usted los va a abrir en su casa. Primeramente, amados hermanos, solo hay dos familias espirituales en el mundo. Vemos en la Biblia la familia del diablo. Número 1, la familia del diablo, y eso usted lo puede ver en Juan 8:44. Habla de un grupo de personas que lo son, dice, de tu padre el diablo. Puedes ver también en Juan 8:38. Juan 8:38. Amados hermanos, la pregunta viene a nuestra vida diaria. ¿Cómo entramos a la familia del diablo? Todos se preguntan eso. Muchos dicen, yo soy bueno. Yo hago buenas obras. Yo voy al cielo, dice. Ese es el decir de todos. Pero la pregunta viene esta mañana, y muchos se la han
preguntado en su vida diaria cuando están a solas? ¿Cómo entramos a la familia del diablo? Amados hermanos, ingresamos a esa familia por nacimiento a través de nuestros padres físicos, que en última instancia es un descendiente de Adán. En el libro de Génesis dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí nos podemos dar cuenta que el hijo de Adán fue a su semejanza y a su imagen. Génesis 5:3. Muestra que los descendientes de Adán nacen a la imagen y a la semejanza de Adán, que es la de un pecador caído. Entonces, amados hermanos, vemos número 3. Heredaste su naturaleza pecaminosa de tu padre Adán. La Biblia lo indica, hermano. Heredaste tú la naturaleza pecaminosa de tu padre Adán. La Biblia indica. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 6:12. También declara que como resultado de tu pecado fuiste sentenciado a morir. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Romanos 6:23. También dice la Biblia, amados hermanos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De acuerdo a 1 Corintios 15:22. Entonces, sabemos que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. Ahora, tuvimos nosotros la pequeña enseñanza, cómo entramos a la familia del diablo. Ahora bien, queremos saber también cómo entramos a la familia de Dios. Muy interesante, amados hermanos. ¿Cómo entramos a la familia de Dios? Bíblicamente dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero, amados hermanos, razonemos esta mañana. Pero todos los que le recibieron, dice, pero todos los que le recibieron. Esa es tu decisión de confiar en Jesucristo como tu Señor personal y Salvador. Dice la palabra muy claro, a ellos les dio derecho para convertirse en hijos de Dios. Y es nuestra entrada en la familia de Dios. Los que nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre. Oye, no es un nacimiento físico, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. También entras en la familia de Dios por nacimiento, pero el nacimiento espiritual de tu Padre Celestial. Dice así, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice Juan 3:3. Amados hermanos, este nuevo nacimiento te pone en la familia de Dios exactamente de la misma manera que tu nacimiento físico te pone en la familia de tu padre. Ahora, eres hijo de Dios por nacimiento, porque muy claro dice la palabra, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, eres hijo de Dios por nacimiento. Como resultado de tu nuevo nacimiento, has heredado la naturaleza divina de Dios. Y ahora, bienvenido seas, tienes vida eterna. Dice la palabra, hermanos. Es muy claro que cuando venimos a los pies de Cristo, Cristo nos da vida eterna. Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. También dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Amén, amados hermanos. Vamos ya, muy bien, aclarando nuestra vida personal en Cristo. Amén. La Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Démonos cuenta que cuando la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tiempo presente. Estar en la familia de Dios te separa definitivamente, te separa de la familia del diablo. Ahora llegamos a entender que somos algo muy importantes. No solo somos parte de la familia de Dios, sino que llegamos a ser el cuerpo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Puede creer usted todo eso? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra, el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti, dice. ¿Quieres encontrarlo? Anda y busca 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. La palabra dice que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti. Ahora bien, ahora somos personas diferentes, somos hijos de Dios. Ahora la Biblia manda como creyente a mantener una diferencia entre tú y los perdidos. Bueno, bíblicamente estamos hablando que la Biblia demanda que como creyente debes de mantener una diferencia entre tú y los perdidos. ¿Quieres encontrarlo? Puedes buscarlo en 2 Corintios, capítulo 6, versículo del 14 al 18. Ahora podríamos decir que tu vida se resume perfectamente en un solo verso, hermanos. La Biblia, amados hermanos, es divina. Es la voz de Dios. Es el manual para nosotros los cristianos, para que podamos caminar con Dios a diario. Tu vida se resume perfectamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilia consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay cosas que no las encontramos en nuestra vida diaria. Esta 2 Corintios 5, 17 y 18 dice algo muy importante. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amados hermanos, desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos da
un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Debemos de ir y buscar almas para el Señor, porque Dios habla por medio de nosotros. Dice muy claro, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De acuerdo a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 18. Ahora podemos razonar mejor, hermanos. Ahora, si no te has dado cuenta, ahora tienes una nueva relación con Dios, que te hace miembro de su familia. Primeramente entendemos, inciso A, Él es tu Padre celestial y tú eres su hijo. ¿Qué cosa más grande, hermanos? Que Dios nos da la oportunidad de ser hijos de Él. Él es tu Padre celestial y tú eres el hijo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ahora, inciso B, ahora entendemos que eres salvo. Dios ya no te trata como un pecador, sino como un hijo suyo. Gloria a Dios. Esta relación está representada por la relación terrenal entre un padre y un hijo. Sí, hermanos, un buen padre, hablamos de un buen padre, ama y cuida a su hijo. ¿O no es así, hermanos? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Sabe, hermanos? Un buen padre ama y cuida a sus hijos, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Un buen padre, hermanos, hablo de un buen padre, protege a su hijo. Dice la palabra, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo más profundo del mar. Dice Mateo 18:6. Vemos que un buen padre cuida a su hijo. No es cierto, hermano. Un buen padre cuida a su hijo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:19. Amados hermanos, un buen padre guía y enseña a sus hijos. No es así. Más bien, nuestro Padre Celestial hace lo mismo. Y de mejor manera, porque es un Padre perfecto. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, dice Juan 14:26. Hermanos, esa es nuestra revelación cuando fui salvo. Mi vida cambia completamente, hermanos. Un buen padre ayuda a su hijo. Sí, hermanos, usted quiere encontrarlo bíblicamente, busca Salmo 46:16. Dice que un buen padre ayuda a su hijo. Un buen padre no desanimará a su hijo, de acuerdo a Colosenses 3:21. Un buen padre disciplina a su hijo. Sí, lo podemos ver en Hebreos 12, versículos de 5 al 11. Un buen padre alimenta a su hijo, hermanos. Vemos en Mateo 4:4. Un buen padre tiene un plan para su hijo. Sí, hermanos, podemos buscarlo en Romanos 8, versículo 28 al 29. Amados hermanos, vemos lo que sucedió cuando fuimos salvos y cuál es nuestra relación con Dios ahora.
Hermanos, un buen padre nunca hará nada para lastimar a su hijo. A propósito, muchos dicen que Dios castiga. No, hermanos, yo no creo que Dios castigue. No creo que Dios te vaya a hacer una maldad en tu vida, hermanos. ¿Por qué? Porque ya eres hijo de Dios. Y un buen padre nunca hará nada para lastimar a su hijo a propósito. Solo hará aquellas cosas que le ayudarán en el proceso de crecimiento y maduración, hermanos. Tu Padre Celestial espera de la misma manera. Solo sus caminos son perfectos. A diferencia de los padres terrenales que a veces se equivocan. Dios nunca se equivoca al tratar con sus hijos. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden, dice Mateo 7:11. Increíble, hermanos, ¿verdad? Muy increíble de todo lo que estamos hablando en esta mañana. Mis amados hermanos, algo muy importante debemos de tener en mente. Ambas naturalezas están presentes constantemente. Por eso, Colosenses dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dice Colosenses 3:5. Y a veces, cuando sabemos todo eso que les expliqué, todavía vienen preguntas y más preguntas. Porque, amados hermanos, nuestra vida en Cristo es muy extensa. Nuestra vida en Cristo, amados hermanos, llega hasta una eternidad, hermanos. Y vienen preguntas básicas. ¿Voy a pecar después de ser salvo? Claro que sí, hermanos. Claro de que sí, siempre tenemos eso, hermanos. No se olvide lo que le dije, que ambas naturalezas están presentes constantemente. Es por la cual Dios dice, haced morir pues lo terrenal de vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, Dios nos está hablando en Colosenses 3:5 que sí vamos ahora a pecar, pero todo depende de nuestra relación con Dios. ¿Voy a pecar después de ser salvo? Sí, todavía tienes tu vieja naturaleza de pecado. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, dice Romanos 7:15. Entonces, amados hermanos, eso es obvio porque todavía está vivo. Todavía estás vivo. Ahora tienes dos naturalezas. Entonces debes de darte cuenta que la naturaleza que te ha de gobernar es la naturaleza de que tú vas a alimentar más. Si la divina naturaleza tú la alimentas a diario con oración, leyendo tu Biblia, caminando con Dios, claro, esa es la que te va a dominar, es la que te va a controlar. Tienes dos naturalezas. La antigua naturaleza física, pecadora, a imagen de Adán. La nueva naturaleza espiritual, perfecta, a imagen de Dios. Entonces, ¿cómo afecta mi pecado? ¿Cómo afecta mi pecado mi relación con Dios? Amados hermanos, Dios no te echa de su familia. Cuando pecas, te disciplina como a un niño. Dice la palabra, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice Hebreos 12:10.
Nuestros padres nos disciplinaban por un momento como lo mejor les parecía o pensaban. Pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir en sus santidades. Sí, hermanos, en esta mañana yo creo que podríamos llegar a una conclusión. Sí, hermanos. Hemos aprendido qué sucedió cuando fuimos salvos. Aprendimos cuál es nuestra nueva relación con Dios. Sabemos que la decisión de confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal fue la decisión más grande, más sabia que nosotros hemos hecho. Pero es muy poco probable que entiendas el verdadero significado de lo que ha sucedido en tu vida. Entonces, el propósito de este sermón fue explicar brevemente qué sucedió y cómo tu decisión ha afectado tu relación básica con Dios. Amados hermanos, podemos llegar a una buena, como decimos, a una buena conclusión. No nos olvidemos cómo afecta mi pecado, mi relación con mi Padre. Dios no te echa de su familia. No perdemos la salvación como muchos por allá andan predicando. Oh no, hermano. Dios no nos echa de su familia. Cuando pecamos, nos disciplina como a niños. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad, dice Hebreos 12:10. Nuestros padres nos disciplinaban para el momento como pensaban, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir de su santidad. Podemos llegar a esta conclusión, hermanos. ¿Qué debo de hacer cuando peco? Según la Biblia dice, confiésalo y confía en la sangre de nuestro Señor Jesucristo para limpiarte. Dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice 1 Juan 1:9. Amados hermanos, fue una bendición muy grande estar entre todos ustedes y poder explicarles lo mejor posible qué sucedió cuando fui salvo. Amados hermanos, God bless you and God bless America.